Presidenta de la Cámara, señorías, buenos días, bon día, egunon, bos días. Quero comenzar esta intervención facendo miñas as palabras doutro diputado. O noso idioma galego debe merecer toda a vosa simpatía porque é a lingua do traballador, do obreiro, do artesán, do labrego, do mariñeiro. A resurrección da nosa lingua no século XIX foi un revivir da democracia. E os poetas galegos foron os creadores do alento civil da miña terra. Ao presentar esta emenda, os galegos non quixemos máis que unha cousa, que quedase na Constitución o respecto por o noso idioma. E para merecelo, eu non hei recorrer o pasado glorioso da lingua. Nada disto. Recorrerei simplemente as razóns do sentimento, confiando na vosa cordialidade de irmáns. Non somos separatistas, porque se separatismo ven de separar, separatista será o que non queira que o galego sexa un idioma español. Señores diputados, se aprobáis esta enmienda u outra cualquiera que signifique respeto para nuestra lengua, Galicia entera os lo agradecerá. Estas fueron las palabras de Daniel Castelao en esta tribuna el 18 de septiembre de 1931. Un discurso muy celebrado en España. Hoy Castelao estaría muy orgulloso de esta Cámara, yo también. Por eso, desde Sumar, que somos un grupo plurinacional que habla catalán, euskera, galego, que habla aragonés, que habla asturiano, que habla español, consideramos que hoy es un día importante, es un día histórico y, sin embargo, lo que vamos a aprobar hoy en la Cámara es una medida de sentido común, una medida que ya venía reclamándose en esta Cámara desde casi hace un siglo, una medida que ya existe en parlamentos autonómicos, que ya existe en el Senado, que ya existen otros parlamentos como el Parlamento suizo o canadiense. Es histórico porque define una forma de entender España y una forma de reconocer que la fuerza de nuestro país se construye a través del reconocimiento de la pluralidad de lo que somos. Es histórico porque normaliza en el Parlamento lo que ya es normal fuera de él. En España se hablan distintas lenguas y así también debe ocurrir en nuestras instituciones. Esto, que entiende cualquiera, hasta hoy, curiosamente, paradójicamente, no sucedía en esta Cámara. Nos resulta extraño que algo que se ve, insisto, como natural en la sociedad española, no se comprenda mayoritariamente por todos los grupos en esta Cámara. Celebramos que desde hoy hablamos galego, euskera, catalán y español con la misma normalidad con la que en el conjunto de nuestro país conviven estas lenguas. Desde Sumar defendemos esta medida porque creemos que la normalización de la diversidad de las lenguas en España es un motivo de orgullo, es una fuente de riqueza cultural, social y democrática. No sentimos ningún complejo, sino al contrario, sentimos un enorme orgullo por nuestro país y por eso creemos que este primer paso debe acompañarse de otros pasos que resulten también enormemente positivos. Por ejemplo, creemos que es bueno que en España se estudien las lenguas cooficiales en el conjunto del territorio. Creemos que es bueno que los medios de comunicación pública difundan sus contenidos atendiendo a la diversidad de nuestros idiomas. La pluralidad lingüística no se limita a las comunidades que tienen lenguas cooficiales. La pluralidad es del conjunto de España y de sus instituciones. Y permitidnos hoy celebrar desde Sumar el gran impulso que llevamos a cabo durante todas estas semanas en la iniciativa de esta reforma del reglamento. También reconocer el papel de otras fuerzas políticas que llevan mucho tiempo también luchando para que esto hoy fuese posible. Hoy vamos a escuchar críticas y quejas de dos tipos. En realidad, las dos forman parte de la misma queja, forman parte del mismo problema. El problema es que lo que hoy se pone en juego aquí, lo que en realidad es el asunto central de esta legislatura, como lo ha sido en la anterior legislatura, es que se dibujan dos ideas completamente diferentes de España. Una que se define por la pluralidad, por la defensa de la diversidad y la inclusión, y otra que se define a partir
de constantes enemigos internos, de constantes creaciones de identidades que siempre son identidades cerradas y a la defensiva. Esa España que hoy representa esta minoría de la Cámara es la España en blanco y negro que históricamente ha hecho fracasar a nuestro país, que ha hundido a nuestro país en lo peor de su historia. Lo decimos con toda claridad. Defendemos la idea abierta, inclusiva, la que atiende al conjunto y a la diversidad. Esa idea que se ha ido abriendo camino, la que tiene futuro y la que define mejor nuestra historia. Es paradójico que la minoría de esta Cámara se nombre a sí misma constitucionalista, cuando es precisamente ese tipo de acciones que hoy vamos a aprobar aquí lo mejor de nuestro proyecto constitucional. Se llaman constitucionalistas quienes han intentado derogar la ley del divorcio, quienes han votado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia, la ley trans y la reforma laboral, nada menos. Se llaman constitucionalistas los que se niegan a cumplir la Constitución en materia de memoria democrática o se declaran en rebeldía entre la primera ley de vivienda de nuestro país. ¿Pero qué constitucionalismo es ese? En Sumar sabemos que el avance de la pluralidad territorial supone una condición de posibilidad de los avances sociales. Van de la mano, avances territoriales y avances sociales. Pero a mayores de las ideas que hay a través de los argumentos pseudo-constitucionalistas de las fuerzas conservadoras, no deberíamos olvidar hoy que también tenemos que rebatir todos los argumentos. Voy a intentar repasarlos todos. Uno de ellos es la idea del castellano como lengua de entendimiento. Esta es una idea funcionalista del lenguaje. Pone a las lenguas a competir. Es posible que un diputado vasco y una diputada galega o catalana hablen en castellano, hablen en el idioma que comparten. Pero esta no es la única posibilidad, no es la única de las opciones. Está la posibilidad de que haya una diputada galega que hable catalán. Está la posibilidad de que haya una diputada o un diputado catalán que entienda euskera, aunque no lo pueda hablar. O existe la posibilidad de que alguien use una lengua en un contexto informal o de trabajo, pero en el púlpito, donde les recuerdo, no solamente hablamos a quienes aquí estamos representados, sino que hablamos al conjunto del país, quieren hacerlo en otra lengua. Y es posible también que en ocasiones lo haga también en castellano, desde aquí o desde ese escaño. Hay muchas posibilidades. Porque lo importante, lo que ustedes parecen no entender es que las lenguas, como los derechos, no compiten entre sí. Que la posibilidad de hablar de una lengua no niega a las otras. Es un mal argumento también recurrir al tema de los costes, el coste de la traducción simultánea. Nos referimos a una gota de agua en el océano de los presupuestos, lo que de por sí invalida el argumento. Otra de las críticas que está en esta medida, que solo esta medida supuestamente importa solamente a los partidos nacionalistas o independentistas, pero eso no es cierto. No lo es en nuestro propio grupo parlamentario de Sumar, donde muchas de nosotras intervenimos en varias lenguas. La pluralidad de nuestras lenguas vive en el conjunto de los partidos de esta sala, también en los que se oponen a esta medida. Porque yo les garantizo que antes de que acabe esta legislatura, cuando el ruido deje paso al trabajo parlamentario, habrá diputados vascos que hablarán en euskera con diputados vascos de otras fuerzas políticas, diputados vascos del PP que hablarán en vasco con otros diputados o diputadas de otras fuerzas políticas, o en catalán o en galego. El aún hoy candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Feijóo, interviene en galego en el Parlamento de Galicia. ¿Por qué ustedes manipulan? ¿Por qué ustedes mienten sobre una realidad que está más que normalizada? Pues yo le voy a decir por qué ustedes mienten y manipulan. Porque son una minoría que no es capaz de representar a la España real. Una minoría que se ha encerrado tanto que ahora solo le queda la casilla desesperada, le quedan los aspavientos, le quedan las llamadas a rebeliones nacionales, le quedan las llamadas a las rebeliones reaccionarias. Señores del Partido Popular,
La rebelión nacional la hicimos el pasado 23 de julio. Fue una rebelión ejemplar, fue una rebelión democrática, fue una rebelión cívica, fue una rebelión sin incidentes y a pesar de sus intentos de cuestionar las instituciones del Estado. Esa es la rebelión de nuestro país, señor Feijóo, la que se ha expresado de forma meridiana en las urnas y ante ella lo que están demostrando es una enorme irresponsabilidad. España no tiene la culpa de sus problemas internos. No está inquieta por si manda usted, señor Feijóo, o el señor Aznar. Al señor Aznar ya le hemos echado felizmente hace 20 años y a usted le queda muy poco tiempo. Dejen de intentar desestabilizar el país. Asuman las derrotas y escuchen las mayorías nacidas del 23 de julio, porque de esto va esta votación. Esta iniciativa es el resultado de las mayorías nacidas tras las últimas elecciones generales. Esto es lo que tenemos que escuchar, las mayorías del 23 de julio. ¿Y qué nos han dicho esas mayorías en los resultados electorales? Nos han dicho que España quiere un gobierno progresista que avance en la agenda social y en la territorial. Eso es a lo que ustedes le da terror, le da pánico. La fuerza de un gobierno que siga resolviendo los problemas del país, la fuerza de un gobierno que reduzca la jornada laboral y amplíe el salario mínimo, la fuerza de un gobierno que siga avanzando en la senda de la igualdad, del feminismo y la conquista de los derechos para las mujeres, que siga construyendo alternativas para los jóvenes contra la precariedad y la temporalidad del empleo, la fuerza de un gobierno que ponga todas sus herramientas al frente de la crisis climática. Esa crisis que sus gobiernos negacionistas en Valencia, en Andalucía, en Extremadura, lo niegan. La fuerza de un gobierno que luche contra la inflación, especialmente la cesta de la compra, que llevan ustedes 2 meses diciendo que han ganado las elecciones y han pronunciado más la palabra rebelión que la palabra aceite. ¿A ustedes el precio del aceite no les preocupa? ¿Por qué no quieren hablar de eso? ¿Qué propuesta tienen para eso? ¿Qué propuesta nos va a presentar el señor Feijóo en la investidura derrotada que va a traernos en unos días? Frente a su parálisis, todas las iniciativas de Sumar las realizaremos en las lenguas que pueblan nuestro país. Y lo haremos así, con tranquilidad, con sosiego, con diálogo e inteligencia, pero sin detenernos. Porque ese es el mandato del 23 de julio, porque esta es la mayoría que ha salido de las urnas y esta es la fuerza con la que vamos a gobernar. Voy acabando. Como decía al principio, hoy es un día importante para la democracia y para nuestro país. Hoy hacemos realidad los sueños de millones de personas que pueden escuchar sus idiomas, sus lenguas propias en sus instituciones. Y hoy es un día histórico porque van a haber reconocido sus derechos. Señorías, concluyo recordando a un maravilloso escritor en lengua castellana y gallega que se llama Álvaro Cunqueiro, que hace más de 40 años reclamaba 1000 primaveras máis para a lingua galega. Estoy segura de que Cunqueiro estaría encantado de clamar por 1000 primaveras máis para todas as linguas do noso país, por 1000 primaveras máis para o entendimiento e a convivencia. Moitas grazas. Boa mañá.